Circuitos paralelos. Van a ser, nos quedan pocos. Y lo vemos la próxima clase y vemos la asunto la prueba bien. Profe, a mí me gustaría que pasara por último un circuito en paralelo para poder interiorizarme en paralelo que no puedo cantar. No sé, yo creo que aquí la teoría pasamos ahora. ¿Ya explicó? Resolvamos rápidamente la prueba. Sí, aprovechemos el tiempo como para poder repasar de lo mismo que se puede pasar en la prueba. Eso. Esto fue lo que respondió. Yo sé que lo tengo Esto fue lo que respondió Juan. No respondí nada. O la próxima. No, debería ser la Chula, sí. mira. Ah, ya, entonces la que se viene un repaso y Ahí. se viene. Muchachos, esta prueba se le van a entregar con variables, no sé cuándo, pero verifiquemos el modo de los ejercicios para despejar. ¿Ya? Dice, en una línea de distribución se mide tensión en dos puntos distintos de una misma fase, o sea, mide voltaje. En el punto A, el inicio de línea de tensión es 230 en 0 grados. En 0 grados. Este es mi BA. Y tenemos el BB en cualquier punto de la línea, no dice dónde. Al final dice, ¿ya? Nuestro voltaje B es 225, ángulo de menos 2 grados. Lo está dando en polar. ¿Se pasa rectangular y solo? Hay que pasarlo a rectangular y restante. ¿Ya? Pasemos el tiro rectangular. $230 por coseno de 0 es 230. ¿Ya? Y 230 por Más J seno de 0 más J0. más J0. ¿Ya? Y estos son 225 por coseno de menos 2 grados, 224,86. ¿Ya? Y estos 225 por seno ahora de menos 2 grados, Menos J7. menos J, 7,85. Restamos esto. $5,14, ¿ya? Y 0 menos, paréntesis, chiquitito, menos Más J. 85. Entonces queda como más J, 7,80. Eso es lo que hizo la recta temporal. O sea, Esa es mi caída de tensión. Pero hizo una recta en rectangular. Hizo la recta rectangular. Siempre hay que hacer en rectangular la recta y la suma igual, ¿ya? Aunque te den los valores en polar. ¿Ok? Ya. Lo verbalizo para poder crear conciencia de que es así, de que en rectangular eso se soluciona. Ahora, la diferencia del voltaje la tienes que expresar tal cual como te la entregó el profe en polar, que tienes que transformar esto a polar. ¿Ya? Entonces, 5.14 cuadrado más 7.85 cuadrado 9,38. raíz de Ahí después nuevamente lo pasamos a polar. A nuestra vuelta. ¿sí? Entonces, agarramos el X, que vendría siendo 514 por coseno y después por seco, seno. raíz, seco, resultado 9.38, ángulo de 56,78. 56,78 grados. Esa es mi diferencia de caída de tensión. ¿Con cuál de todas las fórmulas nos está pasando ahora de rectangular a polar? Con el menos tangente. Tangente elevado a la menos 1. El tangente elevado a la menos 1. El Y el primer término es al cuadrado raíz b.
Ah, ya. Suma. Producto dividido por R a la tangente menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Es la diferencia, ¿no es cierto?, de caída de velocidad. Usando el R4 ohm. La resistencia que utilizó, el 4. ¿Qué resistencia? Está aquí puro Sí. voltaje. Pero yo me quiero. Son voltajes. Ya. Estos voltajes yo los paso al rectangular. Los rectangular los resto. Una vez que tengo la resta de los voltajes, los paso a polar. Y ahí llega. Listo, ¿no? Ahí. Ahora lo pasamos, ¿cierto? ¿Sí? Pasamos a polar. Ponemos como polar 5.14, dispositivo 7.85, voy a 9.38, alfa, El segundo ejercicio. En un taller eléctrico, una bobina y una resistencia están conectadas a una serie, en serie a una fuente de 120 volts, ¿ya? 120 volts, 60 Hz, me da la frecuencia, con una IT, una intensidad total de 5 grados menos 36.87 amperes. Pues lo dan polar. ¿Ya? Respecto a esa otra tensión, calcular la impedancia del sistema y calcular la inductancia de la bobina. Nos está pidiendo buscar el XL. El XL. Pero no nos da la resistencia. hay que buscar la resistencia. Falta la resistencia. Aquí hay dos elementos. Hay que sacar Z primero. Hay que sacar la impedancia total. ¿Ya? Y impedancia total dijimos que era, bueno, 120 volts, a menos que se diga lo contrario, este 120 volts está en 0 grados. Si no te dicen qué grado está, porque está súper La intenso. intensidad total, ya que. Ah, claro. Hay que hacer la Por Rey León dijimos que era intensidad, dijimos que es PR por I, y nosotros tenemos que despejarnos ¿qué? Tenemos que despejarnos este R que es la impedancia, una resistencia. Entonces tenemos que dividir este voltaje por la intensidad. ¿Y cómo dividimos? En polar. Entonces tenemos 120 en 0 grados dividido por 5 en menos 36,87 amperes. 120 dividido por 5, 24. Y el ángulo es 0 menos 36,87 positivo. 36,87 grados positivo. Este es mi Z. Ahí está Z. El Z total. Y aquí no nos han dicho el IM, no nos han dicho ni una cuestión. Solo eso. Solo con voltaje y los hercios más intensidad. Voltaje en el sistema, intensidad total. ¿Ya? Con eso ya tenemos X. Z entonces nos da 24 en 36,87 grados. Pasando eso a rectangular, tenemos el X. Sí. Pasémoslo a rectangular. Esto. Tenemos 24 volts por el coseno de 36,87. 19,19. ¿Cuánto? 19,19. El primer término es 19,19. ¿Ya? Y el segundo término es 24 Más 14,4. más Más J, más J 14,4. 14,4. Ya. Entonces, tomemos de la mano. Nuestra resistencia va a ser igual a 19,19 ohm. Y el XL va a ser
XL, que es la impedancia de la bobina, 14,4. Y con la fórmula de XL sacamos lo que pide, ¿no? La inductancia, la impedancia del sistema, lo sacamos. La inductancia de la bobina, también lo sacamos. No nos está pidiendo los ejemplos. Ah, no pide. Según yo la prueba sí pide. No, está pidiendo dos datos. La impedancia del sistema que saca. Lo Ya. sacamos. Y la inductancia de la bobina, que es el XL. ¿Está ahí? Ahora, en el cuadrito tendrían que responder efectivamente R como R y XL como es con los ohms para que no le resten puntos. Le van a restar puntos. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya sacamos un XL. Sacamos el XL. Está acá. 14,4. Ohms. Calcula la inductancia de la bobina XL. XL. Y la La impedancia impedancia del sistema es la Z. Es cero. 24. Exactamente. Eso es. Fíjese en la mecánica como lo fuimos haciendo, ¿ya? Porque con esta mecánica resolutiva uno tiene el tema de la mano, ¿ya? Con el fuego y todo. Porque no es diferente. Lo otro, el 3. ¿Estamos bien hasta aquí o no? Estamos mal. O sea, Ya. ¿Está bien? ¿Podemos Vamos. dividir la foto? ¿Foto? ¿No? Grabado. ya, entonces, Sí. pasar de polar a rectangular se suman o se restan y vuelves a polar. Eso es. Y despejamos todo el resto. Cuando está el ángulo se divide y se resta. Y después tenemos Cuando Z. multiplicamos, sumamos los ángulos. Cuando dividimos, restamos los ángulos. ¿Ya? Este es el caso. Dice un sistema eléctrico. Este es un sistema claramente. Cuando sea positivo, RC. Sí. Hay un capacitor. ¿Ya? Estos pueden hacer el mono. No hay riesgo de que se pierdan, hagan el mono. ¿Sí? Porque como lo hizo él. ¿Ya? Sí, hagan el mono. tiene que ser bonito. El mono dice 24 volts. 24 volts. ¿Ya? Con 50 Hz. Y dice la resistencia 10 ohms. Y el capacitor dice 47 milifaradios. Micro. No, señor, lo puso en milifaradios. Ah, Sí, mini faradio. Mini faradio. Sí, pues, esa fue la pillería del profe para atraparlo. Es que un milifaradio es una unidad muy recontra grande, el sistema se descompensa, debería ser microfaradios, no milifaradios. Aquí hay un error. Hay un error en esta pregunta. Y ustedes pueden cacharlo al tiro y decirle al profesor, jefe, son microfaradios o milifaradios porque no pueden ser mili. Yo no le pregunté por un tema de que pensé que podía ser una pillería que hay como para... No, ustedes están en estricto rigor, en deber de preguntar si hay error. Porque si no el ejercicio no aplica, tiene que regalarle el punto. ¿Ya? Pero siempre calculan. Se agregan tres Siempre ha ceros, ¿no? calculado con mini faradio. Mil, sí. Sí, ha hecho muchos cálculos con mini faradio. Claro. Milifaradios. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Cómo? En milifaradios. ¿Mini faradio o Sí, después- mini ejemplo? Ese mismo... No, ese mismo- mini faradio, no, Ese no, mismo no, día no. lo corregimos, o sea, lo resolvimos. Ah, hecho con Y mini lo hizo con Milifaradios. Mini faradio, Y porque estaba mal. Sí, pues. Mira, faradio, ¿no? 0.47 milifaradios Son- 0,00047. no, Sí, pero si. son 0,47. 1, 2, 3. Son 470.000 No. Creo que no será microfaradios. Creo que no será Ah, 0,0. Mini faradio por 1000, pues. Microfaradios. Sí, microfaradios, sí. 47 por 1000.
Las fórmulas vienen en microfaradios, tendrían que pasar esos milifaradios a No son, microfaradios. profe, ¿no son 470 microfaradios? Porque para de mili a Sí. micro son 3. 0.470 microfaradios. 0.47. 47. Corre, se supone que hay que correr Son 3 comas nomás. ¿Tres más? Claro, serían 470 Mil. microfaradios. O 470. Microfaradios. 870 le vamos Pero ahí arriba dice 460 mil microfaradios. A ver. 470 es que son 0.47 milifaradios. A ver. Bueno. 0.047 faradios. 7. Faradios. Esos son 47 milifaradios. Porque se multiplica o se divide. 0.47 faradios. 0.47 faradios. 0,47 milifaradios dice. Si son 0,47 milifaradios, entonces son 47. 0,47 mili. 47. 1, 2, 3 microfaradios. 47.000 microfaradios. No, o sea, profe, yo aquí lo pasé a un convertidor en internet y sale que son 470 microfaradios. De Creo que se multiplica, ¿no? milifaradios a microfaradios son 470 A ver, microfaradios. son 0,47. Sí, está bien. Sí. Porque hay que correr la coma. 0,47 milifaradios Se son multiplica por 1000. sí, 47. No, pues no se multiplica por. 470 microfaradios. Sí, eso voy a ver. Sí, porque si lo multiplica, mira, 0,47 lo multiplicáis por 1000, eso me te da da 470. 470 microfaradios. Sí. Ya. Claro, son Estamos metiendo los paredes. Calcule la tensión del condensador. O sea, el BC. El voltaje en C. Voltaje en C es lo primero. Luego dice, calcule la tensión de resistencia. El BR. Verifique los resultados. El BR y el BC. Ok. Ya, Ah. hay que hacer el análisis verifique su completo resultado. del circuito. Ya. Para llegar a calcular los voltajes tenemos que tener el IRMS de la mano. ¿Qué pide que calcular? ¿Ya? ¿Sí? El IRMS El tenemos BC y que el BR. Y para sacar el BC, el IRMS, porque con el IRMS podemos trabajar con la resistencia. Ahí tenemos el primer voltaje, el BR. Pero aquí tenemos que obtener en base a este valor el XC para obtener el voltaje C. ¿Ya? Uno partido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Intensidad X por C, ¿o no? 1 partido 2 por pi por f por c. No. A ver. Cuando yo tengo el cálculo en el ejercicio de RC, ¿ya? Lo primero que tengo que calcular es el XC. X es igual a 1 partido XC es igual a 1 dividido por 2 dividido por pi, por la f por frecuencia c. que son 50, Por c que lo tenemos por ahí. C que lo tenemos aquí en la mano. Ya, XC va a ser igual a 470 puede ser. 6,77 ohm. ¿sí? 6,77 6,77 ohm. ohm. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que están pidiendo dos valores nuevos, dos voltajes. Para pedir esos dos voltajes, tenemos que sacar ahora la intensidad del circuito. ¿Ya? Pero para sacar la intensidad del circuito necesitamos sacar Amor particular. Z.
Z. Y Z dijimos que en No es R. Resistencia. R al cuadrado. dijimos que Z es Z R es cuadrado. Es la resistencia. Z es igual raíz de R, que es la resistencia, al cuadrado más XC al cuadrado. Pero ojo, este XC es negativo. Cuidado con eso. O sea, si yo desgloso esto, Z raíz de la resistencia está en 10 al cuadrado. Más paréntesis menos 6.77 al cuadrado. ¿Ya? Z. 10 cuadrado. Después va a quedar en positivo. Claro, por supuesto. Está multiplicando el número que queda. 10 al cuadrado más paréntesis menos 6. 12,07. 7. 145. No, Raíz 12, de- el total es Raíz de 12,07. raíz de 145. Ah, sí. El primer término, Sí, sí, sí. la suma. Y después la tangente menos 1. 12.07. Sí. Ya. Entonces Z nos da 12.07 ohm. Hay que sacar adelante. No, lo que hay que sacar ahora es la intensidad. Y dijimos que la intensidad por Rey León era Z. la intensidad, el voltaje El voltaje partido por Z. partido por Z. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿No es necesario sacar el ángulo en este caso? no porque estamos sacando voltaje directamente y no estamos trabajando en complejo. Ahora, si queréis trabajar en complejo. ¿Quién lo sacó en complejo? Yo lo saqué en la prueba. Él cuando hizo la revisión me dijo que, bueno, que la Z era igual a 10, que es la resistencia, menos XC, que era menos 6,77. J, o sea, J menos J. ¿Cómo puede 6. ser la resistencia menos? No. Y eso Me dijo que Z era igual a 10, que venía siendo la resistencia, ¿cierto? Sí. Menos J, 6,77, que era el XC. como producto. Ah, Que- sí, como producto rectangular. Exacto. Sí. Y después lo pasábamos a polar. Ah, no, sí. Para hacer la división de la El intensidad. voltaje son 24 volts en 0 grados. Ajá. 24 volts en 0 grados. Ahora vamos a aprender de la forma fácil. ¿Ya? ¿Ya? Entonces sería 20 por partido por Dividido Z. por Z, que es 12,07 12.07 en menos 34,09. menos 34.09. Y así dividimos, directamente tenemos 24 dividido por 12, nos da 2, algo. 1,98. 1.9, 1.8, 1,98. 1,98. En menos 34,09 grados. Y 0 menos 34 da 34,09 grados positivos. En polar. El cero, menos- ¿Y el menos 34 cómo sacamos? El polar no era 12,8, no 12,08. El que lo había tirado del otro profe, ¿o no? ¿Cómo? Profe. Cuando el otro profe El había menos 34,09. 0 menos Sí, pero ¿cómo menos sacamos? 34. ¿Cómo sacamos el 34 al ángulo? este ángulo. Ah, le sacamos la tangente de la Z. La tangente del. De la Z sacamos, y ahí sacamos el ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo sacamos el Z ahí formulado. ¿Ya? Por eso está integrado. Ahí está y después pasó por y por eso después no, porque Ahí ya sacó Sacó el RC. es la intensidad. el 24 Lo que pasa es que aquí fue el Z para No. después sacar la intensidad. Profe, ¿dónde salió el menos? Ese valor. El menos 34,09, ¿cómo lo sacamos? Todo esto. Estamos en este universo, aquí. Sí, pero ¿cómo sacamos el ángulo? El ángulo. ¿El ángulo cómo sale?
clase me la voy a repetir. Tenemos el z, que es la raíz de la potencia al cuadrado más la potencia al cuadrado de los dos elementos que participan en el circuito, ¿ya? 10 al cuadrado, tal como lo sacamos. Ahí voy a meter el valor aquí. 24 por el 0 grados. 24 por el 0 grados. Me tiras para. Me colocan la pantalla. 24 voltios. El 34. Profe, aquí tengo una duda. ¿De dónde usted sacó el número 34 después? 24 volt, el R era 10, 10 la resistencia. Ah, esto es el R era 10, la frecuencia era 50, El microfaradio son 470. El Z y se 4 puede convertir a polar y eso te da menos 35. ya. Entonces, el XC, 2 por pi por frecuencia por tan, nos da 677, Ajá, ¿sí? sí. El capacitor 470, 0.000 farads. La frecuencia es 50 Hz. ¿Ok? Mira, aquí lo tengo resumido como un solo elemento. 10 menos J667. Ese es el rectangular. Recuerda que les dije yo que teníamos que llevar el circuito en principio a un solo término. Ya, estamos llevando el circuito a una sola Z. Y ese Z es 10 menos J677. Este es el XC, esa es la resistencia. Con esta expresión podemos sacar el Z total. Eso ya está en Z total. Expresado en rectangular. El polar. No, 10 Eso menos está J, rectangular. menos Y el J, de- 6, 6. Ese Es está. que necesito sacar esa impedancia total, necesito sacarla en polar para calcular el I, para sacar el ángulo. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Ya. Calculemos este en polar. ¿Ya? ¿Qué ya la tiene calculado? 10, 677 al cuadrado, ya sacamos ya que el valor de Z era 12,07. Y el ángulo, Menos 34,09. y ese menos 34,09, ¿cómo sale? No, 0, 0. Ya. Dijimos que esos 677 Ah, eso es. dividido por 10 al cotangente, y ahí sale el ángulo. 6.77 dividido por 10, y ahí sale el arcotangente, sale el ángulo. ¿Y por qué necesitamos el Z en polar? Porque tenemos que calcular la intensidad en polar. Dividido por 10, enter, al cotangente, pues como es, me dio 34,09 Ujú. grados. 34,09 grados. Y ese es Z. Entonces dijimos, I, intensidad, es igual a voltaje partido por Z. Nuestro voltaje es 24 en 0 grados. 24 en 0 grados dividido por 12.07. Pero ahí no debería ser negativo esos 34. Porque es como. Es negativo porque metí el 677 como positivo. Tienes toda la razón. Es menos 34.09 grados. De ahí da positivo. Y ahí da
Entonces tenemos 24 dividido por 12, dijimos que era 1.98. 24 dividido por 2, 1.98. Claro. Y el ángulo es 0 menos menos 34 a positivo 34.09 grados. Y ese es mi intensidad. Sí. De la bobina. La intensidad. Entonces, si yo quiero saber ahora los voltajes, que es lo que preguntan en la prueba, tenemos que hacer lo siguiente. Mira, tenemos que el BR, el voltaje en R, va a ser el R, que son 10, en 0 grados, ¿ya? Por la intensidad, que es 1.98 ángulo de 34.09 grados. Multipliquemos. 10 por 1.98 son 19,8. El ángulo es 0 más 34,09 es 34,09 grados por en R. En R. Y el voltaje en L va a ser igual a qué? Chuta, no quedan 10 minutos. No van a echar. Pero ahí sería el voltaje en C. ¿Ah? Porque estamos con un condensador. Bueno, voltaje en C. Ya, voltaje en C. El voltaje en C va a ser VXC en Por Por A. la intensidad por X. 6,77. VXC estaba. Profe, allá. ¿Dónde? 6,77. Arriba. Ya. Entonces, XC va a ser 6.77 en menos 90 grados. Está para abajo. ¿Ya? Y eso multiplicado por mi 1.98 ángulo de 34.09 grados. No debería al revés la fórmula, la intensidad primero y después después el XC, porque vas a que. Sí, pues te va a alterar porque ¿no? Ah, No debería. la resta la La misma. multiplicación es que en realidad sí. En este Por la caso, resta, porque a veces por puede la- que. por la resta del ángulo. O sea, igual va a dar igual negativo, pero que una de esas puede que. infiera. Cambiémoslo, ya. 1.98 ángulo de 34.09 grados y el otro es Pero la suma así al revés, profe, tampoco afecta. Se va a quedar en negativo igual. es que vamos a restar 34 menos 90 34 menos 90 No, porque no se resta, se suma. 34 más menos 90, sí, pero más menos 90 Más, No, pues. menos 90. La Sí. obligación. Se queda el medio igual ya. y se resta. El XC 6.77 ángulo de menos 90. ¿Ya? Entonces 1.98 por 6.77 13,45. 13.45. ¿Ya? Y el ángulo 34.09 más menos 90 Es menos 55,89. menos 55,89. Con 89. Grados. Y ese es BC. Bueno. No se olviden colocarle la B de volt porque también van a respuesta. ¿Se fijan toda la vuelta que nos hemos dado? Todavía no me queda claro por qué cambiaría si lo coloco primero en el. Menos 90 más 34. Va a lo mismo, 55,89. Menos 90 más 34. Da menos 55. No, está lo mismo, no va a alterar el factor. No va a alterar la- Es para desordenar la fórmula, ¿no? Para no pasar ordenadito. Ya. Y con esto estaría resuelto el tercero. Sí.
Pero hay que comprobarlo. Esa es la tensión que pide la resistencia. Ah, para comprobarlo, tienen que pasar estos Rectangular. a rectangular sumarlos. Tienen que quedar los 24. O aprox. Que nos dio aprox. 23,99. Exacto. Sí. Esa es la comprobación. Pasarlo a rectangular y sumarlo a rectangular.